Cordial saludo, apreciados compañeros y tutora. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Dana Catalina Sánchez Pineda y junto a mi grupo colaborativo abordaremos un tema de gran importancia como es el desarrollo de la psicología durante el siglo XX, abarcando los hechos relevantes. En primer lugar, les hablaré sobre los primeros psicólogos de la psicología aplicada y los principales aportes. Eh, Como primer psicólogo tenemos a William Stern, quien fue un psicólogo alemán y que aportó en el desarrollo del concepto del personalismo. El personalismo es una corriente que resalta al ser humano desde un enfoque único y valioso. También creó el concepto de cociente mental, que relaciona nuestra edad cronológica, quiere decir nuestro número de años desde que nacemos hasta nuestra muerte, con nuestra edad mental. Y también introdujo el término de psicotecnia, que es un conjunto de pruebas aplicables en donde evalúa habilidades, destrezas, conocimientos para que así puedan ser aplicables a varios campos, como por ejemplo el de la educación. En segundo lugar, tenemos a Walter Scott, quien fue un psicólogo estadounidense y que fue el pionero de la psicología de la publicidad. Esto quiere decir que mediante conceptos psicológicos los incorporó y los introdujo en los anuncios publicitarios. También desarrolló estudios sobre la sugestionabilidad en la publicidad. Scott afirmaba que los anuncios publicitarios pueden influir fuertemente en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y en nuestras creencias, que tienen un gran poder de convencimiento hasta el punto de llegar a convencernos de comprar el producto que ofrecen. También seleccionó personal durante la Primera Guerra Mundial, personal capacitado mentalmente para ser parte del ejército, y fundó la compañía Scott, que unía a la psicología con el campo laboral. En tercer lugar, tenemos a Ligner Whitmer, quien también fue un psicólogo estadounidense y fundador de la primera clínica de psicología en el año de 1896, en donde su enfoque principal fueron los niños y sus procesos de aprendizaje y de comportamiento. También introdujo la psicología clínica, en donde lo que hacía era reunir el diagnóstico, quiere decir la interpretación tal vez de los procesos mentales y de los trastornos que podía presentar un paciente con la terapia para poder resolverlos. Y también se enfocó en la educación y en lo psicométrico, pruebas y evaluaciones de procesos mentales como la memoria, la inteligencia y los procesos cognitivos. Ellos tres fueron los primeros psicólogos de la psicología aplicada, pero existieron otros psicólogos que aportaron fuertemente a esta ciencia, como fue Hugo Munterberg, quien fue un psicólogo que aplicó la psicología en el trabajo industrial. Francis Galton, que fue un psicólogo británico en la cual fue pionero de la psicometría, quiere decir medir las capacidades y los comportamientos mediante pruebas. Tenemos a Stanley Hall, quien fue el pionero del desarrollo infantil y el adolescente. Tenemos a James Cadler, quien fue un psicólogo estadounidense y desarrolló eh, la evaluación mental y la selección de personas. Esto quiere decir que mediante exámenes de inteligencia o de destrezas escogían a los mejores resultados para ser parte de, el trabajo. Tenemos a Hernán Ebbinghaus, quien fue un psicólogo alemán que introdujo e investigó científicamente la memoria y el olvido. Y por último tenemos a Alfred Binet, que es un psicólogo francés y muy relevante de la época y hasta el día de hoy porque creó las primeras pruebas y test de inteligencia para los niños. Todos estos psicólogos hicieron parte y fueron de gran relevancia para la psicología aplicada y con la evolución son también parte de nuestra realidad hoy en día y de esta ciencia maravillosa. A continuación, los dejo con mi compañera Cindy Trillos, quien les hablará sobre los fundamentos teóricos de las escuelas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. En esta parte pues vamos a explorar las dos corrientes más influyentes de las ciencias sociales y humanas en la primera mitad del siglo XX, que fueron el funcionalismo y el estructuralismo. Vamos a conocer sus orígenes y principales exponentes y cómo interpreta la sociedad y la cultura. El funcionalismo. El funcionalismo pues surgió principalmente en el ámbito antropológico y en la sociología. Su principal inspiración vino de las ciencias naturales, especialmente de la biología. Sus orígenes se desarrollaron a finales del siglo XIX y se consolidaron en la primera mitad del siglo XX. La figura clave de este fue Emily Durkheim en 1898 a 1917, que fue un psicólogo francés que propuso que la sociedad está compuesta por instituciones que cumplen funciones necesarias para el equilibrio social. Otros autores fueron Bronislaw Malinowski y Alfred Radcliffe Brown. Son antropólogos británicos que aplican el funcionalismo al estudio de las culturas no occidentales. Las ideas centrales del
del funcionalismo fueron que la sociedad es un organismo, que cada parte de la familia, religión, economía tiene una función. El orden social se mantiene cuando estas partes funcionan bien juntas y el conflicto no es central sino la estabilidad y la cohesión. La otra parte vamos a hablar sobre el estructuralismo, que nace en Europa como una manera de entender los sistemas culturales y lingüísticos desde las estructuras subyacentes. Los orígenes fueron influenciados por la lingüística estructural de Ferdinand de Saussure a principios del siglo XX. La figura clave del estructuralismo fue Levi Strauss, que fue un antropólogo francés que sostuvo que todas las culturas comparten estructuras mentales comunes, especialmente en mitos el parentesco y el lenguaje. La idea central después del estructuralismo fue que no es el contenido cultural, sino las relaciones y las estructuras que lo organizan. La cultura pues se puede analizarse como un lenguaje y los elementos culturales son una parte del sistema simbólico más amplio. En conclusión, ambas corrientes marcaron profundamente las ciencias sociales del siglo XX, mientras el funcionalismo buscaba pues, entender cómo funcionaban las sociedades, el estructuralismo trató de descubrir cómo pensamos las culturas. Aunque surgieron en contextos distintos, ambas ofrecieron pues, herramientas muy valiosas para analizar la realidad humana. Muchísimas gracias. Continuamos con mi compañera. Gracias, compañera. Les hablaré sobre los principales planteamientos teóricos de la psicología en la primera mitad del siglo XX. Durante la primera mitad del siglo XX, la psicología vivió una profunda transformación gracias a la consolidación de diversos enfoques teóricos que marcaron el rumbo de esta ciencia. Explicaré los principales planteamientos que surgieron en este periodo y sus principales aportes. Encontramos primero el conductismo. El conductismo fue uno de los enfoques más influyentes de la época, promovido por John Watson. Este autor propuso que la psicología debía abandonar el estudio de la conciencia, que se consideraba subjetiva e inobservable, y centrarse exclusivamente en la conducta observable y medible. Este objetivo del conductismo era estudiar las relaciones entre estímulos y respuestas utilizando métodos experimentales rigurosos. Watson sostenía que mediante el control ambiental o del ambiente era posible moldear cualquier comportamiento humano. Encontramos también la psicología de Gestalt, desarrollada en Alemania por autores como podemos observar en pantalla. Se defendía que la mente organizaba la experiencia de manera unitaria y global, según su principio básico: el todo es más que la suma de las partes y anterior a ellas. Este enfoque se centró en la percepción, señalando que los seres humanos tienden a agrupar estímulos según principios como la proximidad, la semejanza, el cierre, destino común y de la buena forma. Además, estudió procesos mentales superiores como la resolución de problemas, destacando el papel de la comprensión repentina. Encontramos también el psicoanálisis, fundado por Freud, ofreció una visión completamente distinta al enfocarse en un mundo interno del individuo. Freud propuso que gran parte del comportamiento humano está determinado por procesos inconscientes, conflictos internos y deseos reprimidos, especialmente de carácter sexual o agresivo. Su modelo estructural de la mente, compuesto por el ello, que son los instintos, el yo, la realidad, y el superyo, la moral, fue clave para comprender la dinámica interna de la personalidad, entre muchas otras cosas. Encontramos también el neoconductismo, que surge como una evolución del conductismo clásico, incorporando elementos internos como la motivación, la expectativa o la intención, sin abandonar el rigor experimental. Este enfoque fue desarrollado por autores como los que podemos ver en pantalla. Tolman introdujo el concepto de mapas cognitivos, demostrando que los organismos no solo responden mecánicamente a estímulos, sino que también forman representaciones mentales del entorno. Hull, por su parte, intentó crear una teoría mecanicista, por así decirlo, de la conducta basada en fórmulas matemáticas, y propuso conceptos como el impulso y el hábito, que explican cómo se forma y mantiene una conducta. Finalmente desarrolló el condicionamiento o conducta operante, que explica cómo las consecuencias de una acción, refuerzo o castigo, influyen en la probabilidad de que ésta se repita. Encontramos también la psicología genética. El psicólogo suizo Piaget propuso una teoría del desarrollo cognitivo centrada en cómo los niños construyen activamente el conocimiento a través de su interacción con el entorno. Según Piaget, el desarrollo intelectual ocurre en etapas. Está sensorio-motriz, la preocupacional, operaciones concretas y operaciones formales. Cada etapa representa una forma distinta de pensar y resolver problemas, y el paso de una a otra se da mediante los procesos de asimilación. Gracias por su atención. Los dejo con la siguiente compañera. Muchas gracias, compañera. Ahora nos remontamos a la segunda mitad del siglo XX, a abarcar el tema del desarrollo de la psicología durante la Segunda Guerra Mundial y las escuelas de la época. La psicología se vio favorecida por la intervención que realizaron los psicólogos durante este acontecimiento. Dicha intervención causó un progresivo asentamiento y reconocimiento de la psicología, en especial en el ámbito de su profesionalización, donde creció la demanda de psicólogos desde diferentes ámbitos del mundo social para tareas como las de asesoramiento y diagnóstico. La Segunda Guerra Mundial ocasionó un giro
en la trayectoria de la psicología. El prestigio de la misma iba perdiendo fuerzas y la psicoterapia solo quedaba en manos de los psiquiatras. El gran número de soldados con trastornos psicológicos y neurosis, causas de la guerra, planteó la necesidad de un número creciente de especialistas para la atención y tratamiento. Esto llevó a que no solo los psiquiatras podrían desempeñar esta labor, sino que también los psicólogos, como el rol de los terapeutas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército estimó que se necesitaban 4.700 especialistas para atender a los 44.000 casos mentales ingresados en sus hospitales. Los psicólogos, por medio de test y técnicas especializadas, evaluaban qué actitudes desempeñaba cada soldado y en qué ejercía mejor su labor sobre misiones y roles. Los psicólogos también desarrollaron técnicas para poder tratar de manera objetiva y profesional los trastornos como la ansiedad y el estrés postraumático en soldados. Ahora mencionaré las escuelas de la época. La primera es la psicología humanista. Esta escuela de psicología se centra en la comprensión del ser humano desde una perspectiva de crecimiento. En la época fue aplicada en la terapia a soldados que experimentaron pérdidas causando algún trauma. Por ende se enfocaban en ayudar a cada uno a encontrar su propósito en su vida, generando bienestar psicológico. La siguiente es el conductismo. Esta se centra en el estudio del comportamiento observable. Se aplicó en la selección y entrenamiento en los soldados, llevando a cabo técnicas concretas donde cada uno realizaría tareas específicas y se encontrarían bajo diversas circunstancias, ayudando a su adaptación. Por último, tenemos al psicoanálisis. El psicoanálisis se centra en cómo los procesos inconscientes influyen en el comportamiento humano. Se aplicó al momento de evaluar y en el tratamiento de soldados con trastornos psicológicos, ya que tomaban en cuenta cómo las experiencias traumáticas afectaban y causaban dichos trastornos. Muchas gracias. A continuación los dejo con mi compañera. Un saludo a todos, mi nombre es Andrea Mora, dando continuidad a los principales aportes de la psicología durante la segunda mitad del siglo XX y sus planteamientos teóricos. Uno de sus principales aportes fue el conductismo, lo que lo dieron los varios psicólogos, pero los más destacados fueron John Bustos con su propuesta de que la psicología debía estudiar solo el comportamiento observable y no los procesos mentales internos. Skinner, con el desarrollo del condicionamiento operandi o instrumental, una forma de aprendizaje basadas en las consecuencias del comportamiento. Ivan Pavón, su estudio sobre el condicionamiento clásico con perros influyeron profundamente en el desarrollo del conductismo. Otro de los principales aportes a la ciencia fue la psicología cognitiva, que proviene de varios teóricos claves que impulsaron estos procesos mentales. Uno de ellos es Jean Piaget, con el estudio del desarrollo cognitivo en niños, y propuso una teoría de etapas de pensamiento: sensorial, presensorial, operacional, concreta y formal. También está Ulrich Neisser, considerado el padre de la psicología cognitiva moderna. Consolidó este enfoque en un proceso con percepción, memoria, lenguaje y pensamiento. Jorge Müller, fundador del enfoque computacional en la mente, conocido por su trabajo sobre la memoria a corto plazo. Noam Chomsky revolucionó la lingüística al proponer que el lenguaje se adquiere gracias a las estructuras mentales innatas lo que impulsó a la psicología cognitiva. La psicología humanista surgió como una respuesta al conductismo, al proceso del psicoanálisis, enfocándose en el potencial humano, la autorrealización y la experiencia subjetiva. Sus principales exponentes fueron Abraham Maslow, conocido como la pirámide de las necesidades. Propuso que los seres humanos buscan autorrealizarse una vez satisfechas sus necesidades básicas. Destacan la importancia del crecimiento personal. Karl Rose desarrolló la terapia central de las personas, basadas en la empatía, la aceptación incondicional y la autenticidad del terapeuta hacia las personas que tienen una tendencia innata hacia el desarrollo positivo. Y Roger Mind introdujo los elementos existentes al humanismo, enfocándose en temas como la ansiedad, la libertad y el sentido de la vida. Estos principales promovieron una visión optimista del ser humano, valorando la experiencia, la libertad y la responsabilidad humana.
La psicología cultural estudia la cultura, incluyendo los procesos psicológicos y el desarrollo humano. Sus principales aportes vinieron de Vygotsky, que propuso que el desarrollo cognitivo es producto de la interacción social y cultural. Introdujo conceptos claves como la zona de desarrollo próximo y la mediación cultural a través del lenguaje. Jorge Brunner retomó ideas de Vygotsky y propuso que el aprendizaje es un proceso activo que la cultura proporciona los instrumentos simbólicos que usan para pensar. Con Michel Coe fue uno de los fundadores de la psicología cultural contemporánea, estudió cómo el entorno moldea la cognición y promueve métodos de investigación que integran el contexto social y cultural. Chelwin y Marcum y Kitani aportaron estudios sobre cómo la cultura moderna, la identidad, las emociones, el pensamiento y las percepciones del yo comparado con culturas individuales y colectivas. La psicología cultural sostiene que no se entiende la mente humana sin considerar el concepto cultural que la desarrolla a ella. Muchas gracias.